Hola, buenas noches, noche de martes a miércoles. Hoy nos estamos preguntando si estos últimos 2, 3 años a ustedes les parece que van muy lentos o que van muy deprisa. Porque recordarán que muchos hemos olvidado lo de la pandemia como si hubiera sido hace 40 años y fue como quien dice hace poco. Otros hemos olvidado aquellos tiempos donde se cesaba, por ejemplo, al señor Iván Redondo, que muchos ya ni se acordarán quién era, o a Ábalos, etcétera, como si fuera un pasado lejano. Incluso estas últimas elecciones de julio parece que se pierden en la distancia. Realmente no sabemos si vamos muy deprisa o muy despacio. Lo que sí que podemos saber es que ahora mismo el presidente Sánchez estaría pensando en las elecciones si no fuera por la clave del tiempo, precisamente. El tiempo que va a tardar en saltar los temas judiciales que tiene alrededor suyo. Si eso no existiera, que nadie dude que Sánchez ya habría convocado elecciones con la excusa de haber dicho de que ha sido refrendado por los votantes catalanes. Según la teoría que ha vendido hoy el PSOE, Cataluña vuelve a marcar el devenir de España. Hablaremos de eso, hablaremos obviamente de Cataluña. Ayer recordarán que dijimos la clave de la mesa del Parlamento y vamos a explicarles exactamente cómo funciona, porque todo el mundo está hablando de la mesa y algunos obvian ni los plazos, ni las formas y la importancia que tiene. Luego empezaremos con las lágrimas, empezaremos con Esquerra Republicana, donde hoy Junqueras ha hecho un copy de Sánchez y ha hecho su carta. Se ha olvidado lo del amor a su mujer, en fin. Suponemos que se ha olvidado. Han hecho alguna broma diciendo hay una corriente en Esquerra que quiere echar a Junqueras y él mira a otro lado. La gente tiene muy mala leche a veces, ¿eh? Hay que decirlo así de claro. Hablaremos luego de Puigdemont, de su Junts, que parece que tiene miedo a perder el tren, de Illa, si realmente es tan independiente el PSC del PSOE como nos están vendiendo, del PP a nivel Cataluña, donde parece que reconocen finalmente la victoria de Alejandro ha sido gracias a su actividad y se enfrascan mientras Feijóo dice que el procés no ha acabado, Fernández dice que sí. Luego saltaremos directamente al resto de temas más habituales. Hablaremos de esa devolución al Congreso de la ley de amnistía, que en principio hará que se apruebe antes de final de mes. Los tiempos. Fíjense que hemos empezado hablando de tiempos porque los tiempos van a ser algo fundamental. Sánchez también irá el día 22 a dar explicaciones, entre otras cosas, sobre su mujer al Congreso. No piensen que es una cosa voluntaria. Ha sido una petición que ha sido avalada por los diversos grupos parlamentarios. ¿Dudas? ¿El PP está preparado para unas hipotéticas elecciones? Una de las preguntas que deberíamos hacernos y deberían hacerse ellos mismos. Mientras en Sumar siguen sumando nervios porque ven que si esto acaba en elecciones su recorrido va a acabarse de una forma más rápida de lo previsto. Pasaremos finalmente a internacional, que venía a ser nacional. Esa visita que iba a hacer Zelensky, que iba a estar aquí en un par de días, pues que al final ha cancelado por los problemas, en principio parece en el frente de Yarkov, la segunda ciudad de Ucrania, que recuerden está en la parte más oriental del país, que parece que puede ser asaltada en días por las tropas rusas. Sí, explicamos un poco de geografía ya que tenemos al ministro que, recuerden, nos ha dicho hoy el ministro Puente en un alarde de inteligencia que España tiene 54 provincias. No sabemos si estaba pensando en la división de 1822, donde, recuerden, había entre otras Játiva, Vilafranca el Bierzo, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, y otra creo que era Calatayud, que eran provincias españolas. Hubo una época donde Cartagena también fue provincia española. Y hasta los años 60, recuerden que el Sáhara, el Sidi Ifni, Fernando Po y alguna más también eran provincias. No sabemos exactamente con qué se confunde, porque está claro que llevamos, señor Puente, muchos años con 50 provincias.
y por si no lo sabe, 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Y acabaremos con el tema recordando la conferencia de coloquio del sábado en Pamplona y Zaragoza, y hemos añadido una nueva conferencia que informaremos en un par de días exactamente dónde será, pero ya tenemos fecha, el día 26 de junio nos vamos a Burgos. Allí haremos una conferencia, pondremos en breve el lugar, etcétera, etcétera. Será a las 6 de la tarde, con lo cual añadimos una nueva ciudad a esta gira Springsteen, que decimos, en plan irónico, decíamos el otro día, en Madrid. Pues si les parece empezamos, ya no hablando del tiempo, obviamente, porque cada uno luego puede tener la percepción que tenga, y al final los días, aunque se nos hagan más cortos o más largos, son los que son. Tienen 24 horas, algunos las usan más, nosotros saben que les explotamos a muchos de ustedes haciéndoles quedar hasta estas horas de la madrugada, hoy hemos empezado un poquito más tarde, pero la realidad es que ahora mismo en el equipo de Sánchez quieren jugar a esa ventana de oportunidad que explicábamos ayer y que explicábamos en el programa en directo de las elecciones, que les ha venido cerca. Consideran, fíjense que hoy el discurso del Partido Socialista, tanto de la portavoz como de los ministros, ha sido decir que el votante el votante catalán, los ciudadanos de Cataluña, le han dado la razón al presidente con el tema de la amnistía. Obviamente, hay una cosa que olvidan los socialistas, que no han hablado de la amnistía en toda la campaña. En fin, luego que sus votantes se acostumbren a ser los que tienen un nivel más bajo cultural, tampoco vamos a decir nada que no sepan los oyentes, y que se tragan cualquier cosa. Hasta ahí es lo que tiene la democracia, oiga, que hay gente más tonta y gente más inteligente, no vamos a decir lo contrario. Y obviamente en medio también están los socialistas, que son los que tienen cargo y van de inteligentes, pero tampoco acaban de dar una a derechas. Sí que es cierto que quieren jugar con ese momento, decir que han domado al independentismo, esa es la clave que quieren exprimir, pero se encuentran con un problema importante. Obviamente saltarían en caso de que no hubiera acuerdo en Cataluña y que Junts o Esquerra pusieran alguna rueda, digamos, al gobierno central, sobre todo luego, porque los tiempos, insistimos, hoy es el día de los tiempos, son importantes, luego de la aprobación de la ley de amnistía, que en principio, salvo novedad, debería ser con su devolución de hoy al Congreso. Nosotros calculamos perfectamente el día 29 o 30 de este mes de mayo. Fíjense, serían días antes, obviamente, de cualquier movimiento en Cataluña y quedarían en ese momento, en principio, salvo los recursos y todo lo que puede suceder, quedarían liberados incluso el señor Junqueras para poder actuar como candidato en unas hipotéticas elecciones y obviamente el señor Puigdemont, en teoría, para volver a España. Los tiempos, importante. Pero lo que preocupa obviamente al entorno del presidente no son los tiempos ni la ley de amnistía, que ellos consideran que la tienen más o menos controlada. Lo que les preocupa realmente es todo el entramado judicial que se les puede caer encima. Recordarán que nosotros ya comentábamos el mismo domingo que estas elecciones catalanas eran lo más importante que había sucedido y que iba a suceder, incluso más que las europeas, pero que lo que iba a tensionar todavía más al presidente eran los temas judiciales de su hermano, ahora mismo bajo una comisión en el ayuntamiento, la Diputación de Badajoz, y de su mujer, que en principio ya está buscando abogado para defenderse porque le van a acusar. Y esos temas que le atañen se unen a otros temas judiciales. Por ejemplo, se ha sabido que la Fiscalía pide por falsedad documental a un personaje que en principio se consiguió esconder muy bien desde los medios del partido, que era el señor Tito Berni. Le piden 2 años y medio. Aquí estamos en esa sensación extraña de ¿toda esta gente va a aguantar incluso cárcel por el líder? ¿Hasta qué punto va a llegar la fidelidad de los socialistas por mantener a Sánchez en el estrellato? Porque es cierto que mucho socialista se cree, mucho desconocedor obviamente Cataluña, empezando por algunos que viven aquí, se cree que se ha
logrado el apoyo de los ciudadanos de Cataluña a la ley de amnistía. Como hemos dicho, ni se habló en campaña, ni parece que quisieran sacarla a pasear. Con lo cual, estamos delante del enésimo engaño del Partido Socialista, pero cada vez los tiempos, insistimos, se van a cerrar más y va a llegar el momento de tomar decisiones. Y ahí es cuando creemos algunos que serán como match points que son muy difíciles de todos de superar. Y el primero, lo decíamos ayer, lo más importante que viene ahora en cuanto al elemento de Cataluña son la elección de la mesa del Parlamento, del presidente del Parlamento, que es un elemento clave y fundamental para lanzar las candidaturas a la presidencia de la Generalitat. Lo dijimos ayer, lo comentamos el mismo domingo, que era un momento muy importante. El reglamento lo que dice es que ha de pasar 20 días hábiles desde las elecciones, como mucho. Con lo cual, la fecha tope para elegir la mesa del Parlamento y el presidente sería el 10 de junio. Y aquí empiezan ustedes a hacer un puzzle con fechas. Elecciones europeas el 9 de junio. Empiecen a poner en esa urna, vamos a decir, a quién le interesa y a quién no le interesa llegar con la mesa del Parlamento elegida o prefieren hacerlo el día 10 pasadas las europeas. Pues aquí depende de las combinaciones. ¿Le interesa de cara a las europeas al Partido Socialista parecer que va de la mano de Esquerra o de Junts? Parece que no. ¿Le interesa incluso a Junts o a Esquerra ir de la mano del Partido Socialista de cara a las europeas? Parece que tampoco. ¿Le interesa al PP apoyar al PSOE de cara a las elecciones europeas? Parece que tampoco. Con lo cual, empezamos a encontrar la dinámica de los problemas, que es lo que va a concitar el tema de la mesa del Parlamento. Porque fíjense cómo funciona este tema. Presidente, la persona más mayor, la mesa de edad, que se llama el más mayor y el más joven, y todos los diputados, los 135 parlamentarios, tienen que escribir en un papel, esto es muy cutre, ya lo sabemos, pero funciona así, el candidato a presidir la mesa. Hasta aquí dirías, bueno, pues seguramente el señor del PSOE en primera votación podría sacar 42, sea quien sea el candidato. Ejemplo, Núria Parlon, por decir a alguien. El candidato de Junts podría sacar 35. Y en esa dinámica cada partido podía sacar los suyos. Pero viene la gran clave, el kit de la cuestión, que una vez no llegada a la mayoría absoluta, que son 68, toca la mayoría simple, pero, y aquí viene el gran momento, solo con los dos candidatos que hayan tenido más votos. Con lo cual, si Esquerra no llega a ningún acuerdo con nadie y vota a su candidato, parece obvio que el presidente de la mesa sería del Partido Socialista. Porque la suma, recuerden, de Junts y la CUP, por decirlo de alguna manera, no sería suficiente. Incluso si sumáramos Alianza Catalana, se quedarían a 41 contra 42. El voto en primera votación, por ejemplo, del PP, que se está hablando, y muchos empresarios que, la verdad, dan cierta vergüenza ajena, están recomendando a Feijóo, no a Alejandro Fernández, que se apoye a ella. En fin, cada uno vive de lo que sea y miserables siempre ha habido en Cataluña. Pero fíjense el detalle. ¿Qué sentido tiene en primera votación apoyar a ella? Pues parece que ninguno, porque no llegan a los 68 para elegir la mesa. Y el detalle mayor, que si la mesa acaba siendo una concesión del Partido Socialista a Esquerra, que es una de las opciones que podría ser más lógica, sobre todo con los movimientos de Junqueras, implicaría que en primera votación
Ya deberían haber votado los diputados socialistas al candidato de Junqueras, porque si no, no habría otra opción. Porque solo dos, y contamos que Junts votará a su candidato, pueden salir en la segunda votación. No valen tampoco los juegos de decir, miren, votan 10 diputados de uno porque Junts con 35 es más de la mitad que los 20 y 42 que tiene PSC y Esquerra, que podrían juntar en un alarde ya curioso a los diputados de Comuns, pero aún así necesitarían esa segunda elección. Y fíjense que todo eso es cuanto menos curioso. En la primera sí que es cierto que se podía pactar los 68 votos del PSOE, Esquerra y Comuns, pero claro, deberían tragar todos a que en primera ronda se le diera la presidencia seguramente a Esquerra Republicana de Cataluña. Y estarán conmigo que eso antes de las elecciones europeas no parece una buena dinámica. ¿Casualidad? Pueden hacerlo el día después. El día 10 de junio todavía se puede constituir la mesa y como es la especialidad del Partido Socialista y parece Esquerra quiere sumarse de engañar a sus votantes, quizá ese es el camino que están trazando. Porque lo que está claro, que si no hay ningún tipo de acuerdo de unos con unos o unos con otros, en la segunda ronda serán el candidato del PSOE y el candidato de Esquerra los que vayan a la votación final, que en principio es el mismo día, o sea que si no hay acuerdo, no lo hay, y si hay acuerdo, a lo mejor aparece en ese momento, con concesiones de última hora, y lo que parece todavía más claro es que Esquerra va a exigir a los dos, Junts o PSOE, la presidencia de la mesa electoral. Y alguno puede pensar, ¿qué pasa si Esquerra definitivamente apoya al candidato de Junts? Hablaríamos de 42, sabemos que esto es matemáticas, pero estas son muy sencillas. 42 más 20 es 62. Fíjense que la suma, que parece a día de hoy inviable, de socialistas y PP harían 59. Con lo cual, en principio, empatarían, porque fíjense que haría la suma de Junts 35 más los 20 de Esquerra 55 más los 4 de la CUP, harían los dos 59. ¿Y saben en quién quedaría la elección? Pues en los Comuns, que apostarían antes de elecciones europeas por el independentismo o apostarían por lo que ellos llaman los partidos del sistema, Partido Socialista y Partido Popular, o obviamente en Vox o Acción Catalana, Alianza Catalana. Para que vean que todo es complicado, pero que ese elemento de la mesa es el fundamental. Algunos creemos, en todo caso, que eso va a tardar en suceder, porque se concatenan con las elecciones europeas del día 9 y parece que nadie quiere enseñar las cartas. Y mientras llegue eso, obviamente la presión irá aumentando de unos a unos, de otros a unos, y en Esquerra hoy ha sido Junqueras quien ha hecho su carta de amor, como la que hizo Sánchez, pues la ha hecho él, olvidándose obviamente a su señora. Junqueras ha dicho que se quiere quedar. Hay que reconocer que aparte de los 9.000 euros que le dan al mes a Aragonés por ser
presidente, tiene sueldo vitalicio, su familia es millonaria, no tendrá problemas. Junqueras, con todo el respeto, es un muerto de hambre. Con lo cual, o tiene la política o no tiene nada. Hay corrientes dentro del partido que quieren echarlo, porque obviamente consideran que las decisiones que se han tomado no las ha tomado exclusivamente Rufián en Madrid, vamos a ser sinceros, nadie se lo creería, pero él quiere y vende internamente que tras la aprobación de la amnistía podría ser el candidato en una hipotética segunda vuelta donde revertir todo el resultado. Aquí nosotros vamos a ser sinceros, tenemos muchas dudas de que la imagen de Junqueras, que salió beneficiado de su periodo en la cárcel, sea tan fuerte a día de hoy como para remontar la cifra de Esquerra Republicana, que, como dijimos, curiosamente no bajó en estas elecciones, comentamos ayer en los porcentajes, sino bajó en las últimas elecciones generales y aún incluso había subido un poquito en estas últimas elecciones. Con lo cual creemos que el bajón viene de antes y que no le ha beneficiado en nada obviamente a Esquerra todo el último periodo que ha habido. Que en todo caso el votante independentista se ha sumado más a Junts que a Esquerra Republicana. Dentro del partido se lo quieren cargar, vamos a decirlo así de claro, y hay muchas dudas de si esa denominada que vamos a la oposición es una lectura avanzada de que quieren ir a segundas elecciones. Tienen claro, en este momento, y ese es un tema que hay que valorar también importante, que Esquerra Republicana, si tuviera candidato a Junqueras, sí que estaría interesado en ir a unas nuevas elecciones. Junts no lo tiene tan claro, no solo por las palabras y promesas de Puigdemont, sino porque consideran que mucho votante, si hubiera un bloqueo, acabaría volviendo a Esquerra y seguramente no alcanzaría uno a otro, ya veríamos, pero es probable que hubiera hasta una bofetada en común. Porque Junts solo tiene a Puigdemont. Un señor que está desaparecido, recuerda el porcentaje ayer, había perdido 10 puntos, ha ganado 10 puntos con las últimas elecciones, Junts, porque estaba desaparecido totalmente de la política catalana. Ha hecho la resurrección Sánchez del señor Puigdemont. Y eso es algo que son conscientes en el independentismo y que saben en Junts que no sucederá a partir de ahora, porque ahora ya solo queda un escenario, que es la aprobación de la amnistía, y ahí se ha acabado la historia. El relato, la importancia del relato pasa a ser nuevamente en este tema de Sánchez. Y venderán, obviamente, que ha deshecho el independentismo, y eso no es un buen consejero. Hay que recordar también que en las elecciones catalanas la baja participación, porque nadie ilusiona, es un problema tanto para los partidos denominados constitucionalistas como para los independentistas. En menor medida aparece para el socialismo, que parece que moviliza a todos sus votantes. Y mientras Silla, pues va vendiendo él y su partido que el PSC es independiente del PSOE. Sí, claro. Por eso votan diferente en el Congreso. No te fastidies. Es que a veces hay partidos que, bueno, vamos a ser sinceros, no es que consideren a sus votantes tontos, es que sus votantes son tontos, porque si no, no se explica de otra manera la incapacidad que tienen manifiesta de decir algo fuera de lugar. Pues esa es la pelea de ella que siguen vendiendo, no solo que va a ser el presidente de la Generalitat, sino que se va a consolidar el gobierno 3 años más en Madrid. Hombre, y nos parece un ejercicio complicado. Porque para que gobernara en Cataluña, como explicábamos ayer, pues seguramente pasaría por un tripartito, que implicaría demoler Esquerra Republicana, llevarle al suicidio político, que a lo mejor Junqueras, por un cargo de vicepresidente, podría hacerlo. Le interesa más el dinero que otra cosa. Guardan cuando hablamos de los periodistas, políticos también hay de estos, de los que por dinero hacen cualquier cosa. Pero dentro del partido hay corrientes cada vez más intensas que lo quieren fuera, que consideran que el fracaso viene por parte de las decisiones en Madrid de Junqueras, que solo favorecían a su persona y que no favorecían al conjunto, digamos, del independentismo en Cataluña.
Con lo cual, si esa línea, como ha dicho Junqueras, por cierto, de que van a ir a la oposición, se cierra, pues sí ya, parece que solo le queda una opción, que sería algo así como un pacto con el PP, que a pesar de lo que dicen los empresarios, que es bastante alucinante, cercanos al PP, los de Fumen, cada uno ya sabemos de qué pie calza, pues solo un ignorante, que podía ser perfectamente el equipo de asesores de Feijóo, vamos a decirlo, podría considerar esa opción válida. Porque apoyar al PSOE, que debería haber sido el elemento fundamental de la campaña del Partido Popular, que no era el independentismo, sería girar la realidad a muchos votantes del Partido Popular en Cataluña y las cifras volverían a caer al olvido. Fíjense un detalle que hoy hemos comentado por redes, para que vean la importancia al final de las personas. Candidato del PP, Alejandro Fernández, en su localidad, donde en principio uno ha de más o menos ir bien las cosas, ha sacado un 17%, su localidad Tarragona. Candidata, o sea, muy por encima, creo recordar a la memoria que era el 11% que ha sacado el PP en Cataluña. Candidata que quería poner Feijóo, Dolors Montserrat, su localidad, Sant Sadurní d'Anoia, capital del Cava, 6%. Casi la mitad de lo que ha sacado el partido en Cataluña. Los candidatos, al final, aunque alguno no lo crea, son más importantes en lugares donde ha habido conflictos que los propios partidos. Y eso, que es obvio en el PP, también lo ven, como hemos dicho, en Esquerra, y por eso algunos consideran que si el candidato es Junqueras, podía haber un salto importante y apostarían por esas segundas elecciones, segunda vuelta. Y el PP ha reconocido hoy finalmente que los buenos resultados en Cataluña han sido gracias a Alejandro Fernández. Fue bastante vergonzoso lo de ayer, de los aplausos, sin estar él, como si ellos hubieran hecho algo. Veías a Bendodo, a Borjita, a Cuquita allí, ¡guau, guau, qué buenos somos! Pero señores, si ustedes querían cargarse a Alejandro Fernández hasta hace un mes, algunos sonríen. Y hoy se han vuelto a enfrentar de aquella manera Feijóo y Fernández, con declaraciones divergentes. Feijóo ha dicho que el proceso no está acabado y Fernández ha dicho que la votación finiquitó el proceso. Al final es un tema de estrategia, como pueden imaginar. Si el proceso está acabado, es en el fondo darle cierta razón, considera el equipo de Feijóo, a Sánchez. Y por eso han de insistir que el proceso no está acabado. Fíjense que es una cuestión casi semántica. ¿A dónde llega el rizo del desconocimiento de algunos? Nosotros, nuestra humilde opinión, que ya saben que nosotros no nos dedicamos a nada, nosotros estamos aquí de paso, es que el proceso acabó, como hemos explicado en alguna ocasión, en octubre de 2017. Otra es que un señor llamado Sánchez lo haya puesto en vida y esperanza hace unos meses. Como ha recordado Page, no por que creyera en la amnistía, no, por interés político y por números, por 7 votos. Eso es así de claro. Y obviamente no todo es Cataluña, aunque todo al final, aunque sea hablar desde lo que ha pasado hoy en el Senado, acabe volviendo a Cataluña. Hoy ha devuelto el Senado al Congreso la ley de amnistía y en principio ha retirado todo el tema de los conflictos entre cámaras y en principio se aprobará, hemos dicho, calculamos sobre el día 28, 29, o sea, en unos 10-15 días en el Congreso, salvo, ojo, salvo que nos aparezca alguna novedad, que usted vaya a saber qué puede pasar, pero será antes, obviamente, parece, de la constitución de la mesa y antes, obviamente, de que se tomen decisiones en Cataluña y antes de las elecciones europeas. Y eso sí que no tiene vuelta
atrás. Habrá que trabajar ese tema para intentar explicar a la mayoría de ciudadanos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder desde ese momento. Habrá recursos, obviamente. Podría técnicamente el día 1, el día 2 de junio volver Puigdemont, es el calendario que contempla, a su sesión teórica de investidura si ha logrado convencer, vaya usted de qué forma, a Esquerra para que apoye su presidencia en la mesa del Parlamento, porque creo que nadie va a dudar que si Esquerra apoya y consigue la mesa del Parlamento, la suma de Esquerra, Junts y la CUP va a ser superior a la suma que pudiera plantearse en algún momento y ya. Con lo cual, la propuesta del hipotético presidente o presidenta del Parlamento sería en primer lugar Puigdemont, que en principio podría volver a la sesión de investidura como había dicho. Aquí ya saben que hay el conflicto jurídico, que puede volver, pero vaya usted a saber qué se va a hacer o qué se va a dejar de hacer, si se va a detener o no, porque habrá recursos a la ley de amnistía y podrá estar paralizada para que luego digan que no vienen semanas interesantes. Sánchez estará los próximos días, el día 22, en el Congreso explicando lo de su mujer, ya veremos qué explica y qué no explica, creemos que explicará muy poco. Mientras que hoy Lambán, por ejemplo, se ha ausentado en el Senado para no votar, Puente, ya hemos dicho, se confunde con las provincias, demostrando el nivel del socialismo, y lo que nos está transmitiendo todo esto es la sensación de que no todo está tan atado en el Partido Socialista como quieren hacer y quieren vender. Aunque la duda existencial, y lo decimos con todas las palabras, no es tanto el Partido Socialista, sino si el PP, como principal partido de la oposición, está preparado para unas elecciones. Esa es la clave. Porque ha de estar preparado para dos cosas. Una, para las elecciones, y dos, y nosotros saben que no vamos con manías en este tema, para ser conscientes de que van a necesitar a Vox para gobernar. Con lo cual, en el caso hipotético, deberían reducir al máximo los ataques y centrarse, obviamente, como hizo en su momento Ayuso, en el candidato de enfrente, no en el de al lado. Sumar va aumentando su nivel de nervios, ha pedido que se convoque la reunión con el gobierno para el seguimiento de del pacto, porque Sumar sí que es consciente de que en caso de un adelanto electoral la polarización será tal que ellos van a quedar mal o muy mal. No les interesa nada a esta gente ir a elecciones. Todo lo bueno, insistimos en el principio del programa, los tiempos. Para muchos será mucho tiempo, pero esto, antes del 10 de junio, tendremos muchas respuestas sobre la mesa. Y creemos que incluso alguna cosa puede ser que antes, porque se suma todo esto, recuerden, los temas judiciales, vienen 2 semanas que a algunos les va a parecer muy lentos y a otros les va a parecer muy rápidos. Estamos en un mundo donde las cosas se cambian de un día para otro, sino que se lo digan a Zelensky, que hoy venía en un par de días a España y Portugal, ha cancelado el viaje por la, íbamos a decir, crisis, no sabemos si es la palabra correcta, por la crisis interna en Ucrania, es decir, la ofensiva rusa. Saben que aquí hablamos muy poco de esta guerra. La ofensiva rusa que puede tomar la ciudad de Kharkov, o al menos rodearla en las próximas horas o días, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania y que parece que significaría un cambio en las tendencias tras el invierno en la ofensiva rusa, y veremos si se quieren quedar solo allí o quieren avanzar hacia la capital. En todo caso, ha suspendido la visita de Zelensky. También nos está diciendo entre líneas una cosa importante, que le importa un huevo venir o no venir a ver al presidente Sánchez. Obviamente parece que al de Portugal tampoco se preocupa mucho. Nosotros saben que estamos con la gira
Conferencias coloquio. Hemos añadido una ciudad nueva, el 26 de junio Burgos. Informaremos en breve del lugar. Será a las 6 de la tarde por quien quiera apuntarse. El teléfono donde son las otras, diciendo que quieren venir a Burgos para apuntarse. Pero bueno, en un par de días esperamos, a principios de semana que viene, poder colocar ya directamente el cartel anunciándolo, y recordarles a todos que sí, que el sábado estamos a las 12 en Pamplona y a las 6 de la tarde en Zaragoza. Recuerden, la importancia del tiempo, la importancia de los momentos, la tensión que va aumentando. Oiga, ¿qué quieren que les diga? Nosotros debemos mantener la calma y la tranquilidad, y todos los oyentes, porque las cosas van moviéndose a una velocidad que uno dirá que es lenta u otro que dirá que es más rápida. Pero las cosas se mueven de una manera clara. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana, tener las aportaciones, todas esas batallitas que hace tiempo todo el mundo parece que se ha olvidado, pero nosotros, como en todo, simplemente seguimos.